Hola, soy Fernando Luque y hoy vamos a platicar sobre hojas de estilo en cascada. Muy bien, las hojas de estilo en cascada nos van a permitir modificar y darle mantenimiento a muchas características de varias etiquetas al mismo tiempo. Recordemos que la cantidad de páginas en un sitio web es enorme, ¿verdad? Entonces sería demasiado oneroso manipularlas de una en una. Ok, ¿recordamos JavaScript? Bueno, hay cierta analogía. Habían tres ámbitos o locaciones en donde podíamos poner código. Recordemos, yo podía poner cierto código en alguna etiqueta en particular, ¿verdad? Por ejemplo, en cierto evento, yo podía decirle que se ejecutara alguna función. Correcto. También yo podía utilizar la etiqueta script para tener código a nivel página, en donde yo metía pues algunas funciones y código que podía ser análogo al main, ¿verdad? Pero para tener la máxima reutilización, yo podía, como se maneja en la práctica, utilizar un archivo externo con extensión .js, ¿verdad? Que yo podía utilizar en muchas páginas. Correcto, pues tenemos algo similar en este contexto. Los atributos de estilo, que hay una cantidad enorme de características. Podríamos hablar de la fuente, podemos hablar del tamaño, la alineación horizontal y en algunos casos vertical. Podríamos hablar de los colores, ¿verdad? El background, el foreground, márgenes y muchas otras características de la tipografía, como negrita, como cursivas, como subrayados, etc. Pues todas estas características las podemos manipular también en tres posibles locaciones. Primeramente, en una etiqueta en particular, como ya hemos hecho. Yo podría decirle que a todo el body le apliquemos el color de background amarillo. Y bueno, recordemos que estas características van a permear a todas las etiquetas anidadas. Si yo tuviera algunas etiquetas párrafo, por ejemplo, y que les pusiera explícitamente verde, bueno, pues ese verde va a tomar precedencia, pero solamente para estas etiquetas. Las que no tengan ningún color explícito van a tomar por default este background amarillo. Correcto. Yo también puedo aplicar características utilizando la etiqueta style. Aquí le ponemos el nombre de CSS en bloque y tiene una cierta sintaxis muy sencilla. Y análogamente yo también puedo utilizar un archivo externo, el cual va a ser utilizado por todas las páginas del sitio y generalmente tiene la extensión CSS. Muy bien. Pues para el primer caso, cuando yo utilizo una etiqueta en particular, utilizo el atributo style de esa etiqueta. Ojo, no es la etiqueta style todavía. Ok, entonces a la etiqueta en particular que yo quiera manipular sus características, le digo atributo style igual a característica 1, 2 puntos valor, punto y coma, que es el separador, característica 2, 2 puntos valor, etcétera, ¿verdad? Y todo va entre comillas. ¿Por qué? Porque recordemos que en HTML es la manera en que yo debería de manipular los valores, ¿verdad? Ejemplo, pues para la etiqueta body, yo le digo que su color va a ser este color en hexadecimal, ¿ok? Atención al punto y coma. Aunque solamente estoy manipulando una característica, es perfectamente válido que yo deje el punto y coma solito hasta el final. Muy bien. Otra cosa que debemos recordar es que algunos tipos de etiquetas tienen una sola etiqueta posible, en este caso body, pero van a haber otras en las cuales yo puedo tener muchas etiquetas del mismo tipo. Ok, analicemos el segundo caso, que es ni más ni menos CSS en bloque. Mencionábamos que utilizamos la etiqueta style, ahora sí. Y todas las características que vamos a platicar ahorita van entre llaves. Bueno,
van a ser tres tipos de características. Primeramente, con prefijo gato vamos a poner el ID de ciertas etiquetas particulares. Bueno, el ID debe ser único y aquí tenemos una diferencia entre ID y entre name. Si recordamos, algunas etiquetas pueden compartir el mismo name para agruparlas, como los radiobutos, ¿verdad? Bueno, en este ejemplo en particular, yo le estaría diciendo que para la etiqueta cuyo ID es programación, va a tener un tamaño del font de 20 puntos. No propiamente el font en sí, sino nada más el tamaño. Después vamos a poner las referencias a un tipo de etiquetas, ¿ok? Que no llevan ningún prefijo. Por ejemplo, todas las etiquetas que sean input, independientemente de que tengan la interfase como botón o como caja de texto, etcétera, van a tener el color en hexadecimal que estamos mostrando aquí. Muy bien, por último, a las etiquetas de cierta clase en particular le ponemos un punto como prefijo. Y la pregunta, ¿qué es una clase? Bueno, no confundamos con las clases de programación orientada a objetos, no es ese contexto. Aquí se le llama clase a todas las etiquetas de cualquier tipo que tienen el atributo class igual a cierto nombre de la clase. Por ejemplo, todas las que yo les ponga class igual a negrita van a tener precisamente el peso de la fuente en negrita. Muy bien. Y por último, claro, vamos a ver el CSS externo. Correcto. Pues también es muy cómodo que pongamos todas estas características en un archivo externo que podemos modificar para no estar dándole demasiado mantenimiento a una gran cantidad de HTML, ¿verdad? Muy bien. Pues la sintaxis de los tres tipos de referencias que acabamos de ver es la misma entre llaves, pero aquí yo solo voy a codificar dentro del HTML la etiqueta link, donde le digo que la relación es a un style sheet, el mime type, que aquí le estamos diciendo que la codificación es en texto plano y que significa CSS. Y por último, href, también ya hemos utilizado este atributo, ¿verdad? Aquí va ni más ni menos que el nombre del archivo externo. Muy bien. Recordemos la etiqueta base. Es muy recomendable que manejemos rutas relativas en vez de rutas absolutas. Muy bien. Y en el archivo externo.css vamos a escribir de forma análoga a CSS en bloque las referencias entre llaves. Correcto. Veamos un ejemplo. Ok, pues aquí tenemos CSS en bloque dentro de la etiqueta style y estoy manejando primeramente una referencia a la etiqueta que se llama programación. ¿Cuál es la etiqueta programación? Es este párrafo, ¿verdad? Tiene ID igual a programación y ninguna otra etiqueta va a tener ID igual a programación. Y le estoy diciendo que para este párrafo y todo lo que haya dentro del párrafo, el size del font va a tener 20 puntos y el margen 0 píxeles. Siguiente ejemplo, mensaje. ¿Cuál es mensaje? Es el siguiente párrafo, ¿verdad? Ok, le estoy aplicando muchas características a este párrafo. El font size de 40 puntos, el fuente como tal, que es Comic Sans MS, los márgenes, ¿verdad? Aquí, ¿qué le estoy diciendo? Menos 36 píxeles, claro, pueden ser positivos o negativos, ¿verdad? Para el margen superior. Correcto. El siguiente ejemplo es una referencia a la etiqueta body, que es la única para el tipo de etiquetas body, ¿verdad? Es exactamente el mismo que vimos en el PowerPoint. Bueno, pues
por default para todo lo que no tenga otro color explícito va a tener este color que estamos poniendo. Y clases, pues aquí definí 3 clases. La primera clase se llama negrita, y para todas las etiquetas que tengan class igual a negrita van a tener el texto precisamente en bold. ¿Cuáles son esas? Pues el body tiene en negrita por default. Este párrafo, que ya le manipulamos otras características, también pertenece a la negrita, que va a decir programación web. Tenemos otro párrafo que también pertenece a negrita, ¿verdad? Muy bien. Hay otra clase que se llama size, en la cual estoy diciéndole explícitamente que todas las características heredadas no las tome en cuenta. Es lo que dice aquí, text decoration no, ¿sí? Ni color verde, ni subrayado, ni negrita, ni nada. ¿Ok? ¿Y cuál es la etiqueta que pertenece a la clase size? Pues esta liga, ¿verdad? Esta liga que despliega el texto size, que en otro caso saldría subrayado porque es el default para las las hiperligas, pero en este caso no va a tener ese subrayado ni el color. Y Upixa es otra clase en la cual solamente le estoy poniendo color verde. Esta otra hiperliga que va a decir precisamente Upixa, y bueno, tiene todas las características de una hiperliga. Esta saldría en color verde. Muy bien. Y CSS externos, pues de una vez vamos a ver. Es muy similar, ¿verdad? Pero yo solamente voy a codificar en el HTML la etiqueta link, y aquí viene ni más ni menos que el nombre del archivo externo, en donde estoy poniendo todas las referencias que platicamos para manipular las clases, los IDs en particulares o las etiquetas de cierto tipo. Muy bien. Me gustaría por último comentarles que también podemos anidar los archivos externos de CSS. Si yo quiero que un archivo externo incluya a otro archivo externo de CSS, voy a codificar hasta el principio @import espacio URL, y aquí va el nombre de otro archivo externo, ¿verdad? No puede ser el mismo porque sería recursivamente infinito. Ok, y aquí tenemos un cierto déjà vu, ¿verdad? Esto donde vimos algo similar, pues en lenguaje C, ¿verdad? Los gato include los puedo tener tan profundamente anidados como lo necesite. Vamos a ver. Primeramente el CSS externo.css tiene algunas características, ¿verdad? Características para la etiqueta cuyo ID es programación y para la etiqueta singular cuyo ID es mensaje. ¿Y las demás dónde creen que estén? Claro, van a estar en otro archivo que se llama CSS externo auxiliar. ¿Sí? Vamos a ver el CSS externo auxiliar. Podemos tener en diferentes archivos de CSS diferentes características para maximizar la flexibilidad en el manejo de la imagen, del estilo para mis sitios web. Bueno, pues continuamos con su aprendizaje y mucho éxito.